Yo llegué a Guifes en el año 95. Tenía un familiar ingresado por problemas de salud mental y el psiquiatra que le trataba nos indicó precisamente el acudir a Guifes. Allí, aparte de la terapia que impartían a las personas con problemas, a los familiares también nos empezaron a educar. Nos reuníamos una vez a la semana con una psicóloga y aprendí mucho, claro. Aprendí sobre la enfermedad y a caminar con ellos. Al principio no sabes qué hacer, no sabes cómo tratar, y aquello fue un aprendizaje muy bueno y que nos unió mucho a las familias que participábamos allí. Al principio no puedes ni comentar a tus familiares porque nadie te entiende. Tachan a las personas como bichos raros. El encontrar allí a familiares con el mismo problema que el mío fue un alivio y fue un ensanchamiento de la visión de todo. A Guifes para mí ha sido un cambio total en mi vida. Me ha enseñado a vivir con la enfermedad y a aceptar, sobre todo, que creo que es cuando ya puedes seguir adelante. Un momento importante para mí en Guifes fue cuando me invitaron a entrar en la junta directiva. Me pareció un premio, aunque no me consideraba que estaba preparada para ello. Es que yo consideraba que la asociación es una entidad que trabaja por la calidad de vida de los afectados y de sus familias, también de sus familias, porque somos una parte muy importante dentro de Guifes. Siempre van a ser importantes las familias, porque vamos a seguir siendo el sostén de esta causa y tenemos que seguir luchando. Si las familias no luchamos, nadie nos va a hacer caso. Tenemos que estar ahí, presentándonos, luchando, trabajando.